RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos amigos a la segunda edición del programa Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. Con ustedes, Gustavo Nakamura. El día de hoy tengo el gusto de estar y compartir este programa con María Luisa Hoyos, que es directora de la Red de Colegios Evangélicos, representante de la Asociación Civil Educares de Padres, especialista en gestión educativa, presidenta de la red también de Alianza Cristiana Misionera, pero más que todo una gran amiga, una gran educadora, una apasionada por la educación. Bienvenida, Marita. Muchísimas gracias, Gustavo, por invitarme a este espacio tan necesitado para nuestro país, pero muy contenta de que seas tú quien la pueda estar presidiendo. Gracias. Gracias por ti. Vamos a conversar diversos temas del sector educación, pero justamente acabando ya el año escolar prácticamente, ya los chicos están de vacaciones o estamos en plenas clausuras. Siempre en estas épocas comienza el tema de la educación privada, cómo ha ido avanzando, empieza todo el tema del reglamento de los colegios privados, las normatividades que saca el Ministerio de Educación. Ante eso, ¿cómo es la situación, Marita? ¿Cómo está la situación de la educación privada con el tema del reglamento? En general, la educación ha ido avanzando, hay algunos problemas, sabemos que hay un tema de morosidad y la educación privada en el Perú, queridos amigos, no es poca, ¿no? En Lima Metropolitana solamente la mitad de los colegios son privados. Y a nivel del país, si no me equivoco, el 30% es educación privada. Es uno de los países más grandes que tiene educación privada. Lo cual no quiere decir que es mala o buena, pero es real y tenemos esto. No sé cómo podremos empezar. ¿Me dices tú? Sí, bueno, realmente se ha tocado un tema álgido para el Perú, porque siempre la educación en el Perú va a tener un tenor de importancia. Sí, efectivamente, son aproximadamente 22.000 las escuelas privadas en el país, de las cuales 17.000 son colegios que atienden al sector CD. Es decir, más o menos 17.000 son las que atienden y cobran una pensión menor a 200 soles. Que uno se pregunta y dice, ¿cómo puede darse una educación con ese tan bajo precio? Sin embargo, hay gente en el sector educación privado que de vocación ha abierto una empresa, porque uno abre una empresa justamente para ganar dinero, vivir de ella, pero sobre todo porque tiene vocación de servicio. La educación es transmisión de vida, es vida en ejemplo, es muy sacrificada, siempre lo fue y nunca ha dejado de serlo. Sí, el tema de la educación privada, de hecho, que es bien interesante la cifra que nos dices. En el tema es que 17.000 escuelas atienden al segmento CD. Estamos hablando casi el 70%, un poquito más, menos, y hacemos un poco la estadística ahí, trabaja por el segmento CD, donde supuestamente, el Estado es el target socioeconómico donde es mucho mayor, ¿no? Es bien complejo. Esto quiere decir, se cumple la teoría que la cobertura, no estoy hablando de calidad educativa, estoy hablando de cobertura del sector público, es aún muy deficiente y se suplanta por un tema privado, ¿no? Exacto, y justamente, ¿quiénes son los que han abierto estas escuelas? Justamente son docentes de carrera, ya que han pasado al retiro, que ya son jubilados. Entonces, son estas escuelas pequeñas, ¿no?, que tienen su resolución, que tienen, digamos, sus licencias,
porque las obtuvieron pues hace muchísimos años, donde se dio carta abierta y se permitió difundir la educación privada, donde hoy vemos que tenemos un forado económico jamás visto antes, ¿no? Esta famosa ley de la protección de la economía familiar, dada en el 2002, pero que ha venido afectando año a año a través de las nuevas interpretaciones que se da de esta ley, que lo único que ha hecho pues es fomentar un desorden económico en los padres aún teniendo, no les da el gusto, por no decir la gana, de pagar estos servicios. Y más bien esperan al fin de año para que puedan recibir las libretas, porque eso está, digamos, esa es la nueva interpretación de Indecopi, porque no sé qué ha pasado, si hasta hace unos años nos dejaban retener libretas, ahora no se puede retener libretas, le tienes que dar libretas. Entonces esta persona se va sin pagar y por una corruptela de, qué sé yo, pues 50, 15 soles, qué sé yo, en las UGELes reciben el certificado, es decir, que el padre, con la autorización del gobierno, se encuentra en la facultad de estafar a estas empresas privadas, porque no dejan de ser una empresa privada, la educación privada, trayendo pues un montón de consecuencias, porque el que más sufre aquí es el niño. Se busca que esta ley proteja al menor, que nadie dice que tenga el niño derecho de. El asunto es cuando el niño resulta ser pues un gran monetón en las manos de sus padres, porque dime tú, ¿cómo no le va a afectar al niño que lo estén cambiando año a año de colegio? Sí, totalmente. Es interesante lo que dices. Mira, a nivel macro entendemos cómo la educación privada ha ido creciendo de acuerdo a la oferta del sector público, que no ha sido de la mejor en algunos momentos. Sé que hay esfuerzos de mejorar la calidad educativa y la cobertura del nivel educativo en el nivel público, en el sector público, no tanto como en el sector privado, pero igual acá tenemos un problema, dado lo que tú nos comentas, y más aún en estas épocas, ¿no? Porque es curioso que los padres de familia, como cualquier servicio, tú tienes derecho a un servicio, pero por lo cual tienes que pagar. Nadie obligó al papá o a los padres, nosotros, ya ahora te hablo como padre, de tener que ingresar a mis hijos en una escuela privada. Es una decisión de familia que tú optas y por lo tanto tienes un contrato, si quieres llamarlo así, por lo cual tú tienes que ofrecer. Yo tengo la obligación de pagar el servicio y ustedes me tienen que dar un buen servicio, una calidad educativa para mis hijos. En eso se trata, en temas formativos, obviamente que el padre también tiene que involucrarse en el proceso educativo, que ese es otro tema, que es muy apasionante, pero bueno, hasta ahí se entiende. Ahora, que la morosidad crezca y llegue, por lo que yo tengo entendido, en estos segmentos es de hasta el 50% de morosidad. Esto es curioso, pero vas a los centros comerciales, y más aún en estas épocas navideñas, y están reventando y la gente revienta las tarjetas, compra en desmedida, televisores, smartphones, el último iPhone. He visto gente que incluso, señores, está en un bus o un metropolitano, que no tiene nada de malo, el transporte público, pero está con un iPhone 10 que cuesta 3.000, 4.000 soles, o sea, o otra marca de celulares, o sea, y de repente ese padre o esa madre no puede pagar la educación de su hijo, que cuesta 200, 250, 300 soles. O sea, realmente, ¿hasta qué punto esto va a llegar, no? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es el análisis? ¿Hasta dónde crees que vamos a llegar con este problema? Mira, vemos que hay un deseo. Nadie va a negar que hay un deseo de luchar contra la corrupción, contra lo que está mal, contra las ideas equivocadas que a veces se ha tenido que tomar. Pero hay que tomar medidas, hay que tomar el toro por las astas y hacer las correcciones, hacer un análisis profundo de qué cosa es lo que está sucediendo. Y sí, tú mencionaste, la familia nunca va a estar al margen del proceso educativo. Bien claro está en la Constitución, que son las familias quienes escogen
la educación para sus hijos de acuerdo a la fe. La finalidad de la educación para el Estado es la educación integral. O sea, no solamente es el conocimiento. Es absurdo que yo quiera entrenar a través del proceso educativo, entrenar, adiestrar y preparar al chico para un examen de admisión, y que dé ese examen de admisión y lo apruebe, quiere decir que ese chico está bien educado. Por favor, hace algunos años, y no logro encontrar, pero supe de un informe que hizo la Universidad Ricardo Palma sobre estos colegios que se autodenominaban preuniversitarios, que es un término que ya es realmente un delito usarlo. No se puede usar esto. Que justamente estas huidas, estos éxodos que tienen los chicos en las universidades, porque ahora sucede que cada 3 meses los chicos están cambiando de carrera. Las universidades se han visto en la obligación de contratar tutores, ¿me entiendes? Entonces, en la universidad, muy preocupada, 4 de las grandes, no voy a mencionar sus nombres, hace algunos años nos reunieron a los directores y nos dijeron: ¿qué está pasando, señores? ¿Qué está sucediendo con el producto final que ustedes están haciendo o están dándole a la sociedad? No éramos nosotros. Eran este grupo de padres que, sin importarles que se les quite a sus hijos cursos tan formativos para que se les imponga materias tras materia que los entrene y adiestre y no los eduque, estaban saliendo de estas escuelas. Uh-huh. Pero es que tú no solamente puedes darle al chico conocimiento, tienes que trabajar de manera integral la parte ética, la parte moral, la parte espiritual, sí, la parte comunicacional, el área de las matemáticas, las ciencias, el arte. El arte es un fiel aliado de la educación. ¿Cómo vas a retirar cursos artísticos simplemente por el mero hecho de poner más cursos de matemática o de lenguaje para que pueda ingresar y jactarte y decir: yo educo porque tal chico ingresó a la universidad? Por favor, ese es el análisis que yo quisiera que pudiera ver claramente el Ministerio de Educación, porque si aquí hay un referente en el Perú, es la educación privada, que ha venido haciendo esfuerzos realmente descomunales para poder cumplir con sus deberes, con los deberes de sus trabajadores, a pesar de estas leyes nocivas que han venido trabajando en contra de ellos. Sí, de hecho la educación privada ha crecido. Podemos decir que además no podemos meter toda la educación privada en un solo saco. Exacto. He visto mucho el tema de que muchos dicen: no, pero ellos tienen colegios garajes, ¿no? Lo conocido por esa terminología. O hay muchos colegios que son informales incluso, o ilegales. Pues a esos colegios, por supuesto, que el ministerio los cierre. Por supuesto. Al contrario, es una amenaza constante. Pasa algo, estamos en una ciudad sísmica, el Perú es un país sísmico. Dios no quiera pase algo, entonces no tienen licencia, esto no responden a nadie. Entonces la pregunta que hay: ¿por qué no cerramos ello? Por supuesto. Yo tengo una experiencia en concreto, vi en un distrito de Lima, no voy a decir cuál, y pues tocaba cerrar ese local, y fue en la municipalidad. Yo estuve presenciando el cierre de ese colegio, que era un colegio ilegal. Entiendo, yo no tenía ni resolución incluso, porque compraba la licencia de otro colegio que le prestaba. Le llaman vientre de alquiler. Eso, o código modular, en fin, ¿no? Y pero a la hora de la hora nunca lo cerraron, porque simplemente el señor gestor municipal llegó, ¿no? Hablar, por no decir una palabra más fuerte, ¿ok? Y siguió operando. Entonces, ¿y dónde está el Ministerio de Educación? Lo que pasa es que hay una pregunta: ¿cuántas personas, si ya la educación es un temaza, y el Ministerio de Educación, con la educación pública por sí sola, no puede todavía, cuántas personas dentro del Ministerio de Educación ven la educación privada? Y digo educación básica, ni siquiera digo superior. Sí.
O sea, son 4, 6 personas, exagerando. 6 personas van a ver el 30% de la matrícula a nivel nacional. Señores, estamos mal. O sea, creo que desde el saque, mi opinión es que estamos, no sé qué piensas tú, estamos totalmente desenfocados. En vez de hablar y, debemos hablar, perdón, en vez de decir o, es y. O sea, estamos juntos por construir un país. O sea, no estamos hablando de que la educación privada o la educación pública, las dos nos necesitamos en este país. No hay forma que el Perú desarrolle si no tenemos ambas. Porque creo, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso, no? Sí, mira, Gustavo, has dado un análisis real. Eso es lo que venimos conversando, te diré. Nos han invitado a 7 mesas de trabajo. Son 7 mesas que hemos estado participando los representantes de la educación privada nacional con el Minedu a raíz de la reglamentación del reglamento de escuelas privadas que ya lo lanzaron en su página web y que vemos pues que no tiene un diagnóstico real de lo que viene sucediendo en el país. Por el contrario, simplemente hay una reglamentación, obviamente con sus faltas, con las multas ya elevadísimas, draconianas, diría yo, motivados no sé por qué, pero lo único que indica pues es que tienen una visión un poco sesgada de lo que día a día vivimos, porque como bien lo mencionaste, la educación privada ayuda al Estado a poder cubrir lo que el Estado nunca, bueno, tengamos acceso a la duda y por al menos por este momento, por estos años no va a poder cubrir y que realmente sostiene al sistema educativo nacional. Y que si yo quiero corregir, porque curiosamente nos han prohibido a todos los colegios privados y a todos los colegios nacionales sacar la palabra sanción de todo reglamento interno, ¿no? Porque es una palabra dura, no es una palabra que forma, no es una palabra que construye. Sin embargo, la palabra sanción está en ese reglamento, no sabes la cantidad de veces. Deseando, en vez de corregir, ayudar, dar la mano, porque eso es lo que significa supervisión. Supervisión, mirar de dentro hacia afuera y viceversa, mirar con mucha claridad cómo está caminando esta persona porque desea mejorar. La mejora continua tiene que ir acompañada de una guía. Y eso es lo que creo yo que venimos trabajando los educadores con nuestros alumnos, con las familias, pero de la escuela mayor, del ministerio, no vemos esa actitud. Queremos caminar, queremos seguir en esta tarea loable, porque trabajar con vidas, Gustavo, no es sencillo. Es meterse en la vida de la familia, es ser psicólogo, es ser pastor, capellán, ser amigo, es ser todo con los padres, que entiendan que lo que necesitan sus hijos es tiempo, y no solamente calidad, sino también unos buenos minutos al día, por favor, y no solamente es a través de cosas y objetos que los pueden llenar y pueden llenar el vacío que esos chicos tienen, es de tener a sus padres al lado, de que no sean otros los que protagonicen en ellos inicios que más adelante los va a hacer saltar etapas de repente, y eso no es lo que se quiere. Entonces, el diagnóstico no es un diagnóstico real, y eso nos preocupa. Nos preocupa que no tengan datos reales, que nos presenten, a esto tienen que llegar, pero ni siquiera la escuela estatal, ni siquiera los colegios estatales cuentan con una infraestructura, con profesores titulados, profesores de carrera, cuentan con tópico, cuentan con un montón de cosas que exigen, sí, pero que no dan alternativa a poder enmendar. Y es más, yo les he dicho a la gente que trabaja en gestión escolar, a mí me ha tocado cerrar colegios dentro de los lugares que trabajo. Y sí, ha sido muy duro, pero nos hemos sentado con estas personas, mira, te hemos dado 1 año, y te dijimos que corrijas esto, no lo has hecho, entonces
No podemos hacer Claro. que des este servicio porque estás estafando a las personas, ¿no? Por criterios. Pero sí, vemos que hay algo que no está bien, que no es congruente, porque pudiendo cerrarlo, no lo hacen. Y hacen un reglamento, que nos dicen que hay 240 colegios que están en falta, pues ciérrenlos y hagan un reglamento justo para la educación privada que sí trabaja y que sí tiene formas de cómo poder llegar a la población. Totalmente, ¿no? El gran problema que tenemos es justamente la reglamentación. A veces pensamos que reglamentamos y de repente su foco es un grupo, ¿no? Entonces, y por ese grupo todos entran todos entran en el mismo saco, ¿no? Pero es curioso la dualidad que se vive, ¿no? Y a nivel macro, ya haciendo un análisis y mira cómo esto cala incluso en el tema educativo, en unas mesas de trabajo incluso, es que vivimos en el Perú ahorita una situación de crispación todo el tiempo, ¿no? Política, está de más decirlo, ¿no? Todo el mundo habla de equilibrios de poderes, pero uno se mete y el otro, y nadie dice nada. Y si se mete uno, le caen todos los medios, pero si el otro se mete, no, todo el mundo aplaude. O sea, para no dar nombre, simplemente, esta es la situación que vivimos. Y entonces, vamos a nuestra cartera, que es educación, en vez de sumar, lo que estamos haciendo es dividir. Exacto. O sea, tratando de dividir. Si por sí solos no dan, ¿no? Yo me acuerdo, tuve una experiencia incluso de formar directores del sector público en un programa que hizo el Ministerio de Educación. Los primeros 15.000 directores que a nivel nacional fueron formados, pues fueron los primeros que ascendieron a ese concurso, y que en la época del ministro Saavedra salió esta licitación y muchas universidades particulares, qué curioso, todas las que pidieron fueron universidades particulares. Porque en las públicas, en su momento, cuando hicieron con las públicas, el dinero nunca llegó, y si llegó a las universidades, no fueron destinadas a los fondos correspondientes. Y había formadores que no fueron pagados por las universidades públicas hasta ahora. Es curioso, pero entonces el mismo Estado decidió contratar a universidades privadas. No te imaginas, las universidades públicas estaban muy molestas en ese momento con la gestión de ese ministro en ese momento, y se dio. Y fíjate, la calidad de directores que fuimos formando fueron gente muy bien capacitada y formada. Pero yo les decía, a ver, yo estaba en una región, en 3 regiones, Arequipa, Tacna y Moquegua. Yo les decía, ¿por qué no hacemos cosas en común con los mejores directores de Moquegua, del mundo privado, de Tacna o Arequipa? Y hacemos un relacionamiento. No. Ellos son privados, nosotros somos públicos. Entonces la pregunta, ¿y quién es Perú? ¿No somos los dos? O sea, todo el tiempo estamos separándonos entre malos o buenos, y esta dualidad o esta pelea constante incluso se ve reflejado en un reglamento así. O sea, si hacemos un análisis macro, Sí. esto es lo que estamos viviendo como sociedad, como país, y hoy estamos viendo este tema. En cortito, un caso concreto, y bueno, tú perteneces a una iglesia evangélica y ha ganado un presidente como el caso de Brasil, que es Bolsonaro, ¿no? Ganó Bolsonaro, yo estuve en un congreso en Barcelona, y cierto sector brasileño que fue al congreso comenzaron a llegar, llegó la dictadura. O sea, yo le decía, ¿pero qué dictadura si todavía no gobierna? No, pero ya era choque constante. Entonces yo digo, y así estamos formando. Estás ideologizando a tus niños pensando que el nuevo gobernante tiene algún problema, porque tiene un cierto pensamiento que no va con el tuyo. Porque como no va con el tuyo, es dictador. Aguanta. Vamos a ver, y todavía no había gobernado. O sea, lo curioso es que todavía ni siquiera juramenta, porque lo juramenta el 1 de enero del próximo año. Para que se den cuenta el antagonismo que vivimos, la situación como país, y cómo esto se trasluce incluso en el tema tan puntual como la educación privada y la educación pública, que sigue siendo una pelea constante, ¿no? Porque en el CADE de ejecutivos se habló del tema de educación, y habló el presidente del CADE, que es aparte presidente del Consejo Nacional de Educación, que ahí tengo un tema que podemos conversarlo seguro en el siguiente bloque. Pero fíjense bien cómo el tema, en vez de unir, seguimos desuniéndonos. En vez de apoyar la inversión privada que va a traer trabajo y por lo tanto desarrollo, podamos mejorar esta situación. Es curioso. Te invito, ¿qué te parece, Marita, a seguir en esta Claro que onda? sí. Porque tenemos que hablar sobre otros temas. Has tocado el tema de familia, has tocado el tema también de formación,
quisiera que me cuentes un poquito más sobre eso. Así que vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos con nuestra querida amiga Marita Hoyos. Ya retornamos en Hablemos de Educación. Volvemos con Hablemos de Educación. Estamos acá con nuestra querida amiga Marita Hoyos para seguir hablando del tema educativo y en concreto el tema de educación privada, ¿no? Estábamos hablando sobre la dicotomía que hay o la ambivalencia y que la pelea constante entre si es privado o es público. Y hablábamos que el reglamento y lo que el ministerio está actualmente ya promulgando, prácticamente está hecho para los próximos años. Pero uno de los temas que hablabas tú, Marita, me parece que es sumamente importante, es el tema que decían que la palabra sanción la han sacado del reglamento. Del reglamento dirigido hacia los alumnos. Hacia los alumnos. Claro, o sea, tú no puedes hablar de sanción porque tu deseo es corregir, obviamente, pero en este reglamento que es para las instituciones educativas privadas está el término sanción a flor del papel, porque esa es la intención del... O sea, a los alumnos no puedes hablar de sanción, pero a ustedes sí. Sí, exacto. Ok. La gran pregunta que me hago ahí, y tú como educadora también me puedes dar una reflexión sobre eso, estamos de moda en quitar conceptos, o meter conceptos, ¿ok? ¿No? Todo el tiempo el ministerio, no sé, creo que ya va un año, si no es más, que el currículum si sale por el tema del famoso género, y porque ellos siguen que dale con el género, que género, le cambian de ideología, ahora identidad, pero género. O sea, y todo el mundo sabe que acá están metiendo plata, ONGs de afuera, y hay todo un sector que mete plata para que esto salga. O sea, exacto. Eso no lo quieren decir ni los medios de comunicación convencionales, por llamarlo así, lo dicen. Acá hay plata y está corriendo plata que da miedo. Pero bueno, entonces, y se han enfrascado hace un año sobre este tema, y ahora con una palabra sanción. O sea, a los chicos no puedes hablarles de sanción. O sea, ¿qué pasa? Antes también vetaron el tema castigo, ¿no? No puedes hablar de castigo. Todo este famoso tema con los derechos del niño. Entonces, ahora, ¿cómo corregimos a nuestros hijos? O sea, ya no puedo decirle sanción, ya no le puedo decir castigo. ¿Qué le voy a decir? Por eso estamos atados de manos. Realmente, todo educador que me está escuchando por este medio, toda entidad privada o todo director, sabrá que lo que estamos comentando, Gustavo, es algo de todos los días. Prácticamente nosotros en nuestra labor correctiva, normativa, de poder guiar al chico, se nos ha atado de pies y manos, ¿no? El principio de autoridad es valedero en todas partes del mundo. Por eso es que existen las reglas, las normas, existen los estatutos, existen los reglamentos, existen las constituciones y se tienen que respetar. Pero hoy muy fácilmente en el ámbito educativo esto se agrede, esto se violenta de una manera increíble, inverosímil, en aras del interés superior del niño, que hay que cuidarlo, por supuesto, que hay que protegerlo. Todo padre protege a su niño y el colegio está en el deber también de hacerlo, pero ¿cómo vamos a corregir? ¿Cómo vamos a instruir? ¿Cómo vamos a formar si lo principal que un niño debe de aprender, que es, por ejemplo, la puntualidad? Porque a través de eso el alumno, el estudiante se educa, se acuesta más temprano, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la última normativa del Minedu? Está prohibido retener al alumno afuera o decirle al padre, por favor, señor, el alumno ha venido ya fuera del horario en el cual se le puede recibir. Tiene que haber un tipo de corrección, de medida correctiva. Pero no, eso va en contra del niño, que eso es hacerle bullying, hablan hasta de acoso, porque hay un lenguaje que el padre está manejando que realmente no lo sabe manejar y tienen unos significados legales muy diferentes a lo que muchas veces se aplica
donde pues el padre por un borrador dice, lo voy a denunciar, ¿no? Ha habido una discusión entre un par de niños, eso es acoso, eso es bullying. Dios mío, hay una ley reglamentada que no se puede emplear a flor de labios, que realmente el colegio se encuentra extorsionado por el padre, que encima, que no paga el servicio educativo, tiene que recurrir a las altas esferas legales para poderse también defender, porque los ataques de los padres son constantes. Es muy difícil que se pueda dar un paso atrás o retroceder y enmendar estas políticas que se dan supuestamente para defender al menor, pero cuando van a significar un tremendo forado moral y ético para el país. Totalmente, pero justamente alguna parte del reclamo de algunos padres, ¿no? Que hablábamos un rato durante la pausa, es el tema de, dicen, bueno, lo que pasa es que está en educación privada, bueno, ya el tema de la sanción, todo, pero fíjate, pero los colegios nos cobran en exceso, aumentan las pensiones o, en algunos casos, que la verdad que yo creo que es lo mínimo, es el tema de las cuotas de ingreso, ¿no? Que las famosas cuotas de ingreso. Ante eso, la pregunta es, ¿el ministerio también está regulando? ¿Eso se regula por un reglamento o eso ya es parte de la ley que tendría que cambiar o eso es la libertad de libre mercado? No lo sé. ¿Cómo lo ven ustedes ese aspecto? Gracias a Dios hemos podido, a través de diálogos con congresistas, evitar que estos proyectos de leyes que sí estaban mermando a la educación privada nacional por el 1% que representan estos colegios A, esos colegios pues que cobran altas cuotas de ingreso, altas pensiones, que caramba, si mis servicios permiten o los servicios que ofrezco ameritan que se pague esa cantidad de dinero, pues yo no tengo que ver ahí en nada, porque habrán padres que los elegirán porque podrán acceder a esos costos, ¿no? Pero es un 1%. Estamos hablando de un 99% de colegios que no se categorizan en ese grupo y que no tienen que pagar las consecuencias de proyectos de leyes funestos, como por ejemplo que del mes completo solamente se pague los días que el alumno va. Por favor, el profesor cobra todo el mes. No sabes, hablaba con directores y dueños de colegios, promotores que tienen pues asociaciones o consorcios de más de 25 colegios, tener que vérselas terrible en estos días que tenían que pagar la gratificación porque los padres no pagaban. ¿Cómo podían completar? Porque uno quiere cumplir con los deberes de los trabajadores, son derechos que son inviolables, pero arremeter contra el resto de la educación privada por querer normar un 1% de la educación, por favor. Además, esos colegios tienen bachillerato internacional, tienen unos jardines, esos colegios tienen que contar pues con personal pues excesivo que me imagino que ameritará, pero ese no es el asunto. Es curioso lo que tú dices, tienen bachillerato internacional o tienen este tipo de programas internacionales. El mismo Ministerio de Educación, y lo vamos a traer al programa, al director de los COAR, actualmente director de los COAR, apuntan hacia eso. Y el presupuesto de un alumno en un COAR que es pernoctan, ¿ok?, es aproximadamente entre 5.000 y 6.000 soles mensuales por pernoctar. Eso es lo que gasta el Estado peruano. Entonces, gastamos de nuestros impuestos. Entonces, yo entiendo el tema de ese 1% y también está un tema social aquí en el fondo. El padre a veces opta por poner a sus hijos en un colegio cuando la propuesta me parece interesante, pero también es por un tema social y a veces no me alcanza. La realidad es esa. Ahora, sacando ese 1%, la morosidad ha avanzado, pero también los colegios aumentan la pensión. Yo hablaba con algunos directores de algunos colegios, ni siquiera A, estoy hablando de B
o B+, como algunos lo quieren sectorizar así los economistas, encantamos hacer hartas categorías, los que son economistas saben de esos temas, y me decían, a veces tenemos que aumentar un poco porque los padres se han ido sin pagar y tenemos que cubrir la deuda que se están dando o por las mejoras que estoy teniendo. Claro, esa es la injusticia que se está dando, que los padres puntuales son los que ahorita están sosteniendo a la escuela privada. ¿Por qué? Porque son ellos los que cumplen con el pago de las pensiones y de esa manera puede cubrir, digamos, las necesidades urgentes de la institución. Pero si aumenta la pensión, ya no es por el margen de la inflación, ¿no? No es una cuestión de inflación, aquí es por un índice de morosidad, que realmente, tú has mencionado 50%, créeme que hay colegios que están al borde del 60%. Es una cosa peligrosa. Realmente es un clamor, te digo, Gustavo, hemos tocado las puertas del Congreso, hemos hablado con más de 40 congresistas, por favor, para que no prosperen estos proyectos. Ya los vamos a ver en el pleno, entonces ustedes, ¿no? De repente, quizás no, hay mucha gente que me dice, Marita, ¿quieres incursionar en política? Tengo la necesidad de ser voz de las personas que me toca guiarlas, que soy representante de ellas, que son los profesores. Claro que sí, ¿no? Y es interesante cómo se ha ido creciendo. Ahora, Marita, desde tu experiencia, también la educación privada, si bien es cierto, en Lima es la más fuerte, el 50% de la matrícula de Lima Metropolitana, pero también en provincia ha crecido. En provincia se va dando, sabemos que hay cadenas nuevas de colegios, una muy grande y conocida, no vamos a darle Pluricherry, pero va creciendo con mucha fuerza, a ritmo de 5 o 6 colegios al año, y otros que están empezando, cadenas, la Iglesia Católica, ustedes como la Iglesia Evangélica, van avanzando. Es curioso, ¿no? Van avanzando y también están en provincias. ¿En provincias ha crecido la educación privada o...? Bueno, quisiera hacer esta pequeña corrección, Gustavo, porque cadenas son pues las de supermercados, pero cuando trabajamos... Pero así se llama, sí, por si acaso. Justamente, Gustavo, gracias, porque pude hacer esa corrección en una de estas mesas de trabajo del Minedu, ¿no? Yo les dije, no, el término cadenas no me gusta, le digo, no lo acepto, porque yo trabajo con vidas, ¿no? Y los chicos son responsabilidad nuestra, ¿no? Son sedes que nosotros sí aperturamos, hemos abierto colegios en el Consorcio Alianza Cristiana, abierto en Tingo María, en Huánuco, se ha abierto colegios donde sí, efectivamente, saben de la calidad educativa del estatal y saben de los graves problemas de acoso sexual, problemas terribles que muchas veces se ve en estas escuelas estatales, por eso es que hacen el gran esfuerzo de participar de escuelas privadas, porque también se trabaja mucho en los valores, los principios, se trabaja con la familia, porque no podemos alejar a la familia de la comunidad educativa. Por eso, más aún, con esta grave amenaza, Gustavo, porque es una amenaza. He tenido mesas de trabajo con el ministro presente. Personalmente le he dicho al ministro, si tanto habla usted de que que todo el currículo tiene enfoque de género para permitir la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer, ponga eso en el currículo, ministro, así se ganan los padres de familia, porque usted necesita de los padres de familia para poder hacer un trabajo mancomunado con la escuela y el alumno. Pero se sigue negando. Hasta ahora el Minedu sigue sosteniendo que no está ideologizado ese currículo y eso es inaceptable. Porque todo ciudadano que tiene 3 dedos de frente se informa y sabemos que esta ideología de género se enquista, ¿dónde? En estos gobiernos
que se caracterizan por la progresía mundial. Entonces, vemos esto en Panamá, hemos visto esto en Argentina, en Chile, en México, en Colombia. Sí, yo venía de una convención de profesores en Colombia y a los días nomás se pronunciaba el presidente Humala avalando el currículo nacional. Y ya venían ellos de lucha, ¿no? Porque esto se estaba enquistando en el Tratado de Paz de Colombia. Entonces, sabemos que esto existe, ¿no? Y mira, cada uno puede elegir con su vida lo que quiera. Es más, nadie puede discriminar a nadie. Nadie puede decir, lo que tú haces no me parece, por eso te tacho. No. La Constitución del Perú nos da libre albedrío, tenemos libertad de culto, tenemos libertad de conducirnos como queramos. Este es un Estado de derecho, ¿ok? Entonces, hay libertades, pero no quiere decir que por beneficiar a un grupo pequeño voy a ir contra la niñez, haciendo de que ellos se eduquen pensando que van a poder construir su identidad. Cuando eso no se construye, yo nazco con un sexo. Yo nací hombre, nací mujer y construyo ¿qué? ¿Qué puedo construir ahí? Nada, todo conforme a lo que soy. El sexo seguirá siendo un referente para los niños, pero aquí no. Aquí más bien el enfoque es con respecto a que las circunstancias sociales hacen que yo adopte una identidad. Dime qué quiere decir eso. Vive tu sexualidad plenamente, placenteramente. Habrán cambiado los términos, pero la intención está. Óyeme, yo tengo derecho de criar a mi hijo conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que yo creo. ¿Y sabes qué? Al chico hay que ponerle límites. Le guste al Estado o no, y eso es propiedad, eso es derecho de los padres. Ahí el Estado no puede participar. Fíjate, has tocado un tema, bueno, que de refilón ha entrado por el tema de la familia, el tema de la educación privada, cómo ha crecido en provincias y se están dando, y la terminología que hay detrás de todo ello. No sé si tú compartes, pero si me permites hacer un poco el razonamiento, por llamarlo así, un poco cómo se ha ido avanzando. En el fondo, todos estos temas responden a una intencionalidad política. O sea, acá hay que ser poco, diría que sí, que está caído del palto para no darse cuenta de esto, la verdad, señores. Porque la historia se escribe de una forma, pero te la pueden reescribir. Ojo, y de eso son expertos muchos, ¿ah? Te reescriben la historia como ellos quieren conocerla. Y últimamente estamos dándonos cuenta que los acontecimientos políticos están reescribiendo la historia y te cambian las cosas como cada uno piensa que es, y cada uno cree que eso es verdad, porque al final los medios de comunicación, en vez de formar o informar, desforman y no informan lo que podría ser. Entonces, fíjense, hay un razonamiento, ¿no? Entonces, las universidades durante muchos años han sido comenzando a ideologizarse de diversas materias. En concreto, en el Perú, hoy por hoy, vamos a decirlo claro, hay mucha tendencia de una corriente política de izquierda. Hoy eso ya ingresó en el sector educativo privado, no público, perdón, y me parece que parte del razonamiento que está es comenzar a arrinconar la educación privada dice que solamente las normas y que te falta el botiquín y que te falta de repente el pasillo de escape, pero vas a un colegio público y no tiene nada de eso, incluso ni la cañería, y el chico no tiene dónde sentarse. Eso no justifica que también como privado tienes que cumplir los reglamentos que te piden, y en fin, todo ello. Pero detrás de eso hay otras cosas, hay otro interés, me parece a mí. Y entonces es curioso, si tú te das cuenta, este tema de género, dejémoslo para otro día, otro programa si quieres, pero voy a tocar un punto para que se den cuenta.
Pregunta a un chico, yo tengo 35 años, de 30 años a 18 años, y tú pregúntales qué significa la palabra terrorismo. No saben. Lucha armada, te meten un floro y no saben qué es. Independientemente si estás de acuerdo o no, si eres fujimorista o no fujimorista, si eres izquierdista. ¿Qué es el terrorismo? No lo saben, no lo viven. Creen que el terrorismo es un teléfono y, palabra terrorismo, es esto. No lo han vivido. Y muchos de estos chicos desconocen, te lo digo porque tengo hermanos de esa edad, y desconocen lo que sufrimos como Perú. Esa parte de la historia la han borrado del currículo nacional, lo han borrado. Entonces, yo creo que detrás de todo esto hay un interés político nada más. Hay un interés de reescribir la historia y que la gente piense como lo que nos conviene, no como lo que fue y lo que es. Punto. ¿No? ¿Qué piensas sobre esto tú? Sí, solamente voy a hacer un mención, esto pequeñito. Justamente cuando se dio lo de la marcha, no voy a tocar nada de género, pero cuando se dio lo de la marcha, entrevistaron a un abogado, padre de familia que asistió al plantón, y este periodista le decía, pero dime, ¿cuál es el cuco aquí? Así le preguntaba el periodista, ¿a qué le tienes miedo? ¿Por qué te asusta la palabra género, no? ¿Por qué crees que está mal? Dímelo. Y ¿saben qué? Sí hay un gran cuco aquí, en el Perú. ¿Sabes cuál es? La prensa aliada al gobierno. Esa es a lo que yo le temo. Bien, Marita, tenemos que acabar. Lamentablemente el tiempo ha salido, el tema es apasionante. Te invito en otra ocasión. Este tema que lo has tocado con más especialistas, seguro invitaremos. La verdad que te agradezco por el espacio, por compartir con nosotros, a nuestros queridos amigos que nos escuchan y nos ven por la plataforma. Entonces, mil gracias por participar con nosotros y mil gracias a ustedes por estar acompañándonos con este programa. Palabras finales. La próxima, te esperamos. Palabras finales, por favor. Sí, muchas gracias, Gustavo. Este espacio es necesario para el país. Se tiene que conocer la realidad, justamente proviniendo de las personas que estamos in situ ahí en la situación. Muchas gracias y éxitos para tu programa. Listo. Muchas gracias, queridos amigos, y será hasta la próxima oportunidad. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.